Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este hermoso Luigi. Luigi queda midiendo aproximadamente 17 centímetros de alto en comparación de Mario, que mide aproximadamente 15. Lo hice más alto tal como son. Luigi, que es más alto que Mario, y miren, así se ven los dos juntos. Para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para tejer a Luigi. Esto significa que ya debemos tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y bueno, para tejer a Luigi vamos a empezar sus pies. Para los zapatos vamos a empezar en este beige oscuro haciendo la suela, y para eso vamos a hacer 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 4 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 16 puntos bajos alrededor, y ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 20 puntos bajos en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente, y hacemos lo siguiente. Hacemos el primer punto bajo en la hebra delantera y con un marcador de puntos vamos a marcar la hebra trasera que nos quedó libre en ese mismo punto aquí, y terminamos de hacer la vuelta en flow los 19 puntos bajos restantes. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar este hilo. Así queda la suela del zapato. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En la hebra que dejamos marcada vamos a enganchar este hilo café de los zapatos, que es el café más claro porque el más oscuro es para el cabello. Hacemos un nudo y enganchamos este hilo café en esa hebra. Así, y en esta vuelta tenemos 20 hebras disponibles. Entonces lo que vamos a hacer en esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 24 puntos bajos. Así queda
Aquí continuamos tejiendo normalmente, es decir, en espiral, y lo que vamos a hacer ahora es una vuelta de 24 puntos bajos. Así vamos. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos, 4 disminuciones y 8 puntos bajos para tener 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, 4 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 16 puntos bajos, y con el último punto vamos a cambiar al color azul del overol. Si ustedes tejieron o van a tejer también a Mario, les recomiendo que el azul que utilicen para el overol de Luigi sea de un azul un poco más oscuro, porque el color azul de ambos es distinto. Entonces aquí cambiamos a azul. Y vamos a dejar esta hebra café ahí justo donde está, no la vamos a cortar ni a mover. Y en esta vuelta en blow, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer 16 puntos bajos. Y ahora dejamos el hilo azul por un momento y vamos a retomar el hilo café para hacer puntos deslizados sobre el cambio de color en la vuelta anterior. Entonces vamos a introducir la aguja por este punto de acá, de esta forma. Sacamos el hilo café por allí, introducimos la aguja por el siguiente punto, tomamos el hilo café nuevamente y hacemos un punto deslizado, y así continuamos por el siguiente, tomamos el hilo y punto deslizado, y así hasta completar toda la vuelta. En ese punto ya podemos rematar y cortar ahora sí el hilo café. Así se ve ese cambio de color mucho más parejo. Y ahora retomamos el hilo azul y vamos a hacer 16 puntos bajos en blow, es decir, en las hebras traseras solamente. Y ahora vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto. Vamos a tomar la pierna de esta forma. Enganchamos en las hebras sueltas que dejamos acá el hilo azul nuevamente y hacemos puntos bajos en toda la vuelta de esta forma, y también rellenamos el zapato así. Y ahora vamos a hacer otra pierna exactamente igual a esta, pero en la segunda no vamos a cortar porque seguiremos tejiendo. Aquí tengo la segunda pierna. El borde del pantalón lo haremos más adelante porque tenemos el hilo azul ocupado en este momento.
Entonces lo que vamos a hacer es puntos bajos extra para llegar al punto de unión de las piernas. Yo voy a hacer 3 puntos bajos. Así, de esta forma el punto de unión de la pierna queda aproximadamente acá, porque la idea es que las piernas nos queden en esta posición aproximadamente, un poco hacia los lados, así. Entonces, para unir las piernas vamos a hacer una cadena. Buscamos el punto que se le corresponda en la otra pierna, que es aproximadamente acá, y vamos a hacer los 16 puntos bajos que tenemos disponibles en esta pierna. Hacemos un punto bajo por un lado de la cadena y los 16 puntos bajos de la otra pierna. Ahora hacemos un punto bajo por el otro lado de la cadena . De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 34 puntos bajos alrededor, porque tenemos 16 acá, 16 acá y 1 por cada lado de la cadena, lo que nos da un total de 34 puntos disponibles. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo 9 puntos bajos. Ahora vamos a continuar haciendo en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 9 puntos bajos, tomando el punto completo nuevamente. De esta forma nos quedaron un total de 39 puntos alrededor. Y ahora en la siguiente vuelta, para continuar marcando la panza de Luigi, vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer un aumento y 3 puntos bajos 5 veces, esta vez tomando el punto completo. Y terminamos la vuelta haciendo 9 puntos bajos. De esta forma debemos tener un total de 44 puntos bajos alrededor. Y ahora lo que vamos a hacer es 2 vueltas más de los mismos 44 puntos bajos. Así vamos, rellenamos las piernas, así se ve.
Aquí se nota la panza ya de Luigi. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos. Y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 8 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 10 puntos bajos. Así, de esta forma nos tienen que haber quedado un total de 36 puntos bajos alrededor. Y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 28 puntos bajos, y con el último punto vamos a cambiar al color verde. En la siguiente vuelta en blow, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos, y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Así vamos a rellenar el cuerpo, cuidando que quede bien la forma. Y ahora vamos a hacer 18 puntos bajos en blow, es decir, en las hebras traseras solamente. Y vamos a hacer otra vuelta de los mismos 18 puntos bajos. Así, y ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el cuerpo de esta forma. Buscamos el hilo azul nuevamente y vamos a engancharlo en la parte de atrás de las hebras que dejamos acá para hacer puntos bajos en toda la vuelta, justo como hicimos en la primera pierna. Así quedan ya las dos botas del pantalón listas. Y ahora vamos a tomar nuevamente a Luigi de esta forma y vamos a enganchar el hilo azul en las hebras que dejamos disponibles acá. Enganchamos en la parte de atrás del cuerpo y lo que vamos a hacer es puntos deslizados en toda la vuelta. Así queda, ya con el borde de puntos deslizados. Y ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a hacer los brazos.
Y para eso vamos a empezar en blanco con los guantes haciendo 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Y hacemos lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 14 puntos bajos alrededor. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 7 veces para tener 21 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. A continuación vamos a hacer el dedo para el guante. Y lo que vamos a hacer entonces es un punto popcorn. Ya lo hicimos también en Mario. Básicamente lo que tenemos que hacer es tomar la lazada, introducir la aguja por el punto, sacar y pasar el hilo por los 2 primeros aros, dejando inconcluso cada punto alto. Tomamos la lazada nuevamente, la pasamos por el mismo punto, sacamos el hilo y lo pasamos por las 2 primeras por los 2 primeros aros. Así tenemos 3. Tomamos la lazada otra vez, así, y ahora nos quedan 4 aros en la aguja y hacemos un último punto igual, de tal manera que nos quedan ahora 5 aritos en la aguja. Entonces cerramos el punto pasando el hilo por las 5 aritos de esta forma. El punto lo sacamos un poco para que quede en relieve. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es 3 puntos y una disminución. 3 veces para que nos queden 12 puntos. Este punto ya cuenta como el primero. Entonces aquí vamos a hacer 2 puntos bajos más. Y una disminución. Y terminamos la vuelta haciendo 3 puntos bajos y una disminución 2 veces más. Ahora con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color verde y lo que vamos a hacer aquí es 4 puntos bajos y una disminución 2 veces tejiendo en bloc, es decir en las hebras traseras solamente, y tendremos 10 puntos bajos al final.
y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Así vamos a rellenar el brazo y para que el punto nos quede hacia el lateral vamos a hacer un punto bajo extra en mi caso o los que sean necesarios en el caso de ustedes. Vamos a aplastar de esta forma y a atravesar 5 puntos bajos por los 10 puntos que tenemos allí disponibles. En el último punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo. Y lo que vamos a hacer es que tomando el brazo de esta forma, vamos a enganchar el hilo blanco nuevamente en las hebras que dejamos acá. Vamos a enganchar en esta parte del guante, es decir, al otro lado de donde tenemos el dedo, porque el dedo va hacia adelante al coser. Aquí enganchamos el hilo blanco y vamos a hacer un punto bajo y un aumento en toda la vuelta. En ese punto rematamos y cortamos también el hilo blanco, así queda el brazo y vamos a hacer otro brazo exactamente igual. Aquí ya tenemos los dos brazos listos y lo que vamos a hacer es coserlos al cuerpo de Luigi con los pulgares hacia adelante de esta forma y los vamos a coser sobre las hebras que dejamos libres en verde en este punto. Aquí cosemos los brazos de Luigi a lado y lado. Así quedan ya cosidos los brazos, así queda el cuerpo de Luigi. Más adelante haremos los tirantes y los botones y ahora vamos a continuar con la cabeza. Entonces en estos 18 puntos que tenemos disponibles vamos a hacer 18 aumentos en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente, para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Así, y ahora vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 45 puntos bajos. Vamos a aplanar la base de la cabeza de esta forma con los dedos para que los puntos no se arruguen, no se recojan, para que quede bien pareja la cabeza, así. Y ahora vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces
para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora hacemos 6 disminuciones. Y ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Y listo, así queda la cabeza ya cerrada. Y ahora vamos a hacer los detalles del rostro comenzando con la nariz. Para la nariz vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 12 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones para tener 6 puntos bajos. Allí ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser la nariz al rostro. La nariz la vamos a rellenar un poco y la vamos a coser entre las vueltas 6 y 7 de la cabeza. Para eso vamos a empezar contando desde la vuelta en la que tenemos los 18 aumentos en flor. Es decir, desde esta vuelta de acá hacia arriba contamos 6, acá y entre las vueltas 6 y 7, en la mitad de la cabeza vamos a coser esta nariz aproximadamente acá. Así queda la nariz ya cosida. Y ahora vamos a hacer los ojos.
Para los ojos vamos a recortar 2 óvalos en paño lensi blanco de esta forma y con pintura acrílica celeste, negra y blanco vamos a pintar el interior de esta forma. Los ojos deben ocupar entre las vueltas 7 y 11 de la cabeza aproximadamente, es decir que ocupan 5 vueltas de alto y aproximadamente 3 puntos de ancho. En mi caso quedan de 16 milímetros de alto por 12 milímetros de ancho y los vamos a pegar a lado y lado de la nariz, bien centrados, de tal manera que nos queden aproximadamente 3 puntos de separación entre ellos. Así quedan los ojos ya pegados. Y ahora vamos a hacer sus cejas. Para las cejas en hilo café más oscuro vamos a hacer 5 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto deslizado, dos puntos bajos y un punto deslizado. Allí ya podemos rematar y cortar y vamos a hacer otra ceja igual a esta. Así quedan las cejas. Y vamos a pegarlas sobre los ojos de nuestro Luigi con silicona también, aproximadamente de esta forma, algo así y así. Las pegamos. Así quedan las cejas. Y ahora vamos a hacer su bigote. Para el bigote en café vamos a empezar haciendo 14 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer lo siguiente. Empezamos con un punto deslizado. Hacemos ahora un punto bajo. Ahora hacemos 3 aumentos de medio punto alto. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Ahora un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 3 aumentos de medio punto alto. Y terminamos con un punto deslizado. Ahí ya podemos rematar y cortar. Si ustedes van a coser, dejar una hebra para coser. En mi caso voy a pegar el bigote con silicona a la cara. El bigote lo vamos a tomar de esta forma, es decir, por el revés. Así vamos a pegar a la cabeza el bigote. Debajo de la nariz, aproximadamente así debe quedar el bigote. Así queda el bigote ya pegado al rostro, así queda el rostro de Luigi. Y ahora vamos a hacer las orejas.
para las orejas vamos a hacer 2 anillos mágicos de 7 puntos bajos. Rematamos en el centro del anillo mágico de esta forma. Cortamos dejando hebra para coser a la cabeza. Aquí tenemos las 2 orejas listas y las vamos a coser en la cabeza de Luigi, aproximadamente en el 6.º punto detrás de cada oreja, aproximadamente aquí y aquí. Vamos a coser las orejas. Así queda Luigi ya con las orejas cosidas y tenemos listo entonces la cabeza de Luigi, y ahora vamos a hacer el cabello. Para el cabello vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 45 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer las patillas de su cabello, y para eso hacemos 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado y 4 puntos bajos.
Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 16 puntos bajos. Y vamos a hacer la otra patilla, es decir que hacemos 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda hacemos un punto deslizado y 4 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y terminamos de completar la vuelta haciendo puntos bajos. En el último punto rematamos y cortamos. Si ustedes van a coser el cabello, dejan hebra. En mi caso voy a pegar el cabello con silicona. Ya les muestro cómo queda. Así queda Luigi con el cabello ya puesto. La parte de los 16 puntos bajos es la parte de la frente. Y ubicamos cada una de estas hebras al frente de cada oreja de esta forma. Así queda entonces el cabello. Y ahora vamos a hacer la gorra. Para la gorra vamos a hacer la base del cabello tal como la hicimos, es decir, empezando con un anillo mágico de 6 puntos bajos y aumentando de 6 en 6 hasta llegar a tener 42 puntos bajos. Y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. La gorra es igual tanto para Mario como para Luigi, solo cambia el color. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 54 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 60 puntos bajos. Así. Y ahora vamos a trabajar en blow, es decir, en las hebras traseras solamente. Y vamos a empezar haciendo 20 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 10 disminuciones de punto alto, es decir, de esta forma. Tomamos lazada, pasamos por el primer punto en la hebra trasera, sacamos el hilo, vamos a pasar solo por los 2 primeros aros, así. Tomamos lazada nuevamente, pasamos por el segundo punto, solo los 2 primeros. Y ahora vamos a cerrar el punto así. Hacemos así el primero, el segundo punto y cerramos. Y así terminamos de hacer 8 disminuciones más para completar las 10.
y terminamos la vuelta haciendo 20 puntos bajos en blow. De esta forma tienen que haber quedado un total de 50 puntos alrededor. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de 50 puntos bajos. Así queda. Damos bien la forma, en ese punto ya podemos rematar y cortar. Puse la aguja aquí porque ahora lo que vamos a hacer para la visera es ubicar en la parte del frente de la gorra 17 puntos bajos. Los 17 puntos bajos que estén al frente de la gorra. En ese punto, en las hebras delanteras solamente, vamos a enganchar el hilo verde nuevamente, tomando solo una hebra así, y comenzando desde ese mismo punto vamos a hacer 17 puntos bajos en flow. Así, levantamos una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a hacer una disminución al comienzo, una disminución al final para tener 15 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido, hacemos una disminución al comienzo, otra al final para tener 13 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido. Vamos aplanando la visera de esta forma para que quede bien formada y hacemos nuevamente una disminución al comienzo, una disminución al final para tener 11 puntos bajos. Ahí ya podemos rematar y cortar. Vamos a dar bien la forma con los dedos a la visera. Estiramos un poco la gorra, así. Y ahora para el logo de la gorra vamos a cortar un círculo en paño Lenzi blanco y con pintura acrílica verde vamos a pintar la L de Luigi. Y la vamos a pegar en el centro del frente de la gorra. Aquí, así queda la gorra ya lista. Miren qué bonita. Y ahora vamos a ponerla en la cabeza de nuestro Luigi. Al ponerla nos fijamos también que la visera quede levantada así. Así es como se ve, así se ve de lado. Y ahora solo nos resta hacer los tirantes del overol en azul. Para eso vamos a hacer 16 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 14 medios puntos altos. En ese punto ya podemos rematar y cortar.
voy a pegar estas tirantes con silicona, pero si ustedes lo van a coser, dejan hebra. Ya hice aquí los dos tirantes y los vamos a pegar en el overol sobre los hombros de esta forma. Vamos a pegarlos a lado y lado, algo así, así queda Luigi ya con los tirantes puestos. Y ahora vamos a hacer los botones. Para eso vamos a hacer 2 anillos mágicos de 6 puntos bajos. Vamos a hacerles un cierre invisible y para eso vamos a cortar el hilo aquí. Sacamos así. Tomamos la hebra y con la aguja lanera vamos a pasarla por el punto completo siguiente, es decir, acá lo pasamos y nos devolvemos al punto anterior y pasamos el hilo solo por la hebra trasera. Así, de esta forma nos queda redondo el anillo mágico. Aquí ya podemos cortar. Yo fijo los hilos en la parte trasera quemándolos de esta forma y vamos a hacer otro igual. Aquí ya tengo los 2 botones listos y los voy a pegar al overol al frente. Aquí en la parte de adelante de los tirantes pegamos ambos botones. Así queda nuestro hermoso Luigi. Si ustedes van a pegar la gorra a la cabeza, les recomiendo rellenarla antes de pegarla para que no se deforme. Yo la dejaré así suelta. Y listo, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan tejido y no olviden que si lo tejen y suban sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.